Muy bien, nuevamente con ustedes para continuar en esta segunda parte con la extensión de la hipoteca. El artículo 1101 se refiere a que la hipoteca también se extiende a los accesorios. Dos, uno integrantes, dos accesorios. Tres, también se extiende a la indemnización por los seguros. Y cuatro, a las expropiaciones. Correctamente, concretamente, perdón, cuando dice a las expropiaciones no se refiere a la expropiación como tal, se refiere al pago que se hace y a la indemnización que pudiera existir en un proceso expropiatorio. Pero el artículo tiene una coma, y yo siempre digo en clase, y aprovecho de decirlo ahora a ustedes, que ahí dice coma no para comer, sino coma para pausar. La coma en la lengua, y tampoco en la lengua para comer, sino en la lengua castellana, está hecha para bajar el ritmo. Y cuando leemos que ahí hay una coma, porque las comas se leen, y ese es el gran problema hoy del mundo electrónico, que no se usan las comas, y estamos destruyendo los idiomas, la coma se lee y se dice salvo pacto distinto que todo lo anterior. Y el pacto distinto está hecho justamente para tener esa posibilidad de pactar en contra algo. Y voy a ir al caso concreto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ella dice en el numeral 3 de los fundamentos, la verdad que la palabra fundamento, que es una palabra muy rica en el derecho, aquí está absolutamente desmerecida de contenido. Describen el bien y dicen concretamente que la hipoteca, esto lo dice en el cuarto renglón si me quieren seguir, dice que la hipoteca, quinto renglón, perdón, se limitó a un área de terreno de 1.231 metros cuadrados, específicamente determinada de propiedad de los recurrentes hasta por la suma de 43.200 dólares americanos. Esta es una transcripción de la cláusula 13ª de la escritura pública de compra-venta. Pero ese mismo fundamento 3 dice, según estos instrumentos legales, perdonen, pero yo solo veo uno, y ese uno para mí es la escritura pública, las construcciones existentes sobre el terreno no se comprendieron como garantía del saldo deudor. Y ahí viene el tema. El razonamiento que hace el Tribunal Constitucional pasa por creer, entre paréntesis, equivocadamente, que por el hecho de haber constituido la hipoteca sobre el terreno y luego haber edificado en el mismo, esta edificación posterior le hace, como lo hemos venido razonando en los primeros 23 minutos de clase, esta parte integrante no forma parte de la hipoteca. Esto es de temer, porque ahora debería leer el Código Civil vigente, me alejo un rato del anteproyecto, y decir la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Y bajo la lógica de este artículo, que después tiene coma para hacer la pausa, para leer mejor, y dice a sus accesorios, y dice al importe de las indemnizaciones de los seguros, y dice y de la expropiación,
y dice salvo pacto distinto. Entonces, perdónenme, pero creer que, como lo ha razonado esta sentencia del Tribunal Constitucional, que por el solo hecho de que no se pactó no es parte, esto es ir en contra de un principio y fundamentalmente de un instituto hipotecario que se conoce como la extensión de la hipoteca y que otra vez debería llamarnos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde se extiende? Entonces, bajo esa lógica, si yo construyo después de haber constituido la hipoteca sobre el terreno, porque era imposible constituir la hipoteca sobre la edificación inexistente, pareciera que ese también es un tema que al Tribunal Constitucional no le quedó claro. Porque el 1106 del Código Civil es clarísimo. No, y perdonen, voy a repetir la palabra de las abuelas, no es no. Así de fácil. No se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces, ¿cómo voy a prever? Y esto también lo digo siempre en clase para bajar un poco la tensión y salirnos un ratito del curso. Los abogados estudiamos derecho para ser abogados. Los abogados no estudiamos lectura de cartas para ser pitonizos. Los abogados no estudiamos lectura de manos para ser gitanas. Los abogados no estudiamos cómo leer el futuro y después tener que comprarnos una bola de cristal. Es imposible creer que yo puedo saber hoy qué voy a construir mañana. Y bajo esa lógica, que además busca que proteger al acreedor, se dice textualmente que la hipoteca se extiende, se va, alcanza, llega, sirve también para cubrir. Y como ente accesorio, más aún. Bajo esta lógica, suena tonto creer en el razonamiento que lamentablemente existe de que como era un terreno, entonces no se comprendieron como garantía del saldo deudor las construcciones existentes después. Fijémonos que aquí se comete nuevamente el error de querer ser brujo, de querer ser chamán y además jurídicamente de querer desmerecer a un instituto de derecho hipotecario, la extensión de la hipoteca. Y peor aún, cuando nuestro Código Civil dice, después de describir hasta dónde va la hipoteca, hasta dónde se extiende la hipoteca, integrantes, accesorios, indemnizaciones de los seguros y montos indemnizatorios por las expropiaciones. Porque ahí otra vez tiene una coma que no se debe comer y que debe respetarse y que debe invitarnos a una pausa para entender el artículo. Porque dice, salvo pacto distinto. Entonces, yo tenía la posibilidad de pactar distinto, sí, pero los bancos siempre tienen la sartén por el mango. Perdónenme, el libro de derechos reales que contiene el capítulo de garantías, concretamente la hipoteca, la anticrisis y la retención, no nos olvidemos que la garantía mobiliaria está fuera del Código Civil ya hace unos
18 años si no me equivoco, en ningún momento ha negado la posibilidad de pactar en distinto. Yo lo puedo usar, y vuelvo al ejemplo que se me fue de la cabeza, perdónenme. Sí, pero los bancos no van a querer. Pero perdónenme, otra vez, el Código Civil no ha sido hecho para los bancos. El Código Civil ha sido hecho para todos. Y bajo esa lógica, yo tengo el derecho de pactar en contra. ¿Eso merece una negociación? No me cabe la menor duda. Para eso somos abogados, para negociar. Y se pudo haber pactado en contra, se pudo haber pactado, para usar la palabra concreta del Código Civil, se pudo haber pactado en distinto, y hago un agregado. El anteproyecto de reforma usa la misma expresión. Sí, sí se pudo. Pero ahí no queda el tema. Luego, la misma sentencia del Tribunal Constitucional dice, refiriéndose a resoluciones de primera y de segunda instancia, que respectivamente en su conjunto comprenden indebidamente en el remate las edificaciones levantadas sobre el lote de terreno antes citado, infringiendo notoriamente de esta manera lo previsto en el artículo 1106 del Código Civil, que prescribe que la hipoteca debe recaer sobre inmuebles determinados específicamente, y transgrede asimismo los artículos 720 al 724 del Código Procesal Civil. Qué interesante poderse dar cuenta que lamentablemente en primera y en segunda instancia el operador judicial se equivocó porque no tuvo claros dos conceptos: partes integrantes y partes accesorias. Y dentro de esa lógica equivocada, la Corte Suprema le dio la razón a el acreedor ejecutante, y esta sentencia del Tribunal Constitucional la deja sin efecto. Pero me preocupa y mucho, porque hace un momento hice referencia a los bancos, y efectivamente, pues, quienes colocan dinero en el mercado constantemente son los bancos. Y el mercado de hipotecas está con los acreedores bancarios. Esta sentencia y la casación, que también forma parte del material de enseñanza, han sido comentadas. La sentencia concretamente, si mal no recuerdo, por Zoila Horna, y la casación por Federico Mesinas. Fíjense que ustedes tienen en su material de enseñanza no solamente la sentencia en casación comentada por Federico Mesinas y la sentencia del Tribunal Constitucional comentada por Gloria Horna, sino que además tienen modelos de contratos de hipotecas, y concretamente de las cláusulas de extensión de la hipoteca, de tres bancos. Voy a la primera, pero hago una tingencia, perdónenme que estoy adelantándome, a pesar de que estoy dictando con mucha tranquilidad. Quiero hacer la aclaración, y es que estos tres modelos de cláusulas que tienen que ver con la extensión de la hipoteca en tres bancos del Perú se dio a razón, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional y de las, porque son varias, sentencias en casación de la Corte Suprema. Un banco se refiere concretamente a el objeto del contrato. Hay un préstamo de por medio y, como tal, la ampliación de un gravamen hipotecario. Pero dice, y permítanme, porque creo que esto nos va a ayudar a entender mejor
lo que quiero trasladarles con estos tres casos. Dice, la hipoteca que por este acto se constituye se extiende a todo lo que de hecho y por derecho corresponda o pueda pertenecer a él o los inmuebles, comprendiendo todas las construcciones o edificaciones, entre paréntesis, existentes y futuras, incorporadas, parte integrante, a ellos, a él o los mismos bienes que pudieran edificarse sobre el inmueble y en su caso el suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Se está poniendo en el caso de la casación que intentaron burlar la ejecución hipotecaria defendiendo la propiedad desde un derecho de superficie que fue constituido de manera posterior a la hipoteca. Pero esto no queda ahí. Aquí se dice concretamente que alcanza y comprende a sus partes integrantes, accesorias, instalaciones y en general todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda y se incorpore al mismo sin reserva ni limitación alguna y en la más amplia extensión a que se refiere el artículo 1100 del Código Civil, incluyendo, permítanme que haya leído el artículo, pero este tema es importantísimo, incluyendo las edificaciones que en el futuro se incorporen a los inmuebles que son objeto de la presente hipoteca. Es decir, este banco ha tenido que tomar sus precauciones y decirle a su cliente, a su deudor hipotecario, mira, yo no tengo ningún problema en prestarte el dinero, pero el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han salido con unas resoluciones complicadas para la seguridad jurídica del mercado inmobiliario de hipotecas y por tanto yo no te voy a pactar en contra. Y más bien voy a decir y voy a reiterar todas las veces que pueda que esta hipoteca que hoy constituimos para garantizar el crédito que te hemos aprobado es una que se extiende a todo lo que existe hoy y a todo lo que puede existir en el futuro. El otro banco dice que la hipoteca se constituye, es indivisible y comprende el terreno, las construcciones existentes o que pudieran existir, sus partes integrantes, accesorias, instalaciones, entradas, salidas, aires y en general todo cuanto de hecho o por derecho le corresponda al inmueble hipotecado sin reserva ni limitación alguna. Ojo con lo que sigue. Es otra manera de pactar con el cliente, es otro banco. Quedando asimismo afectado a favor del banco los frutos y las mejoras que puedan introducirse en el mismo sin reserva ni limitación de ninguna clase. Los frutos, y rentas que pudieran producir el inmueble serán recaudados directamente por el banco. Fíjense que este otro banco hace otra interpretación no alejada de lo que concretamente se debe saber desde el Código Civil, desde el 1101 del Código Civil. Un tercer banco, concretamente, lo que ha dicho es lo siguiente. Cláusula quinta, extensión de la hipoteca. De conformidad con lo establecido en el artículo 1101 del Código Civil, la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes y accesorias del inmueble, a las edificaciones e instalaciones levantadas sobre este, así como al importe de las indemnizaciones de los seguros y de los justifrecios que fuese pagado por el inmueble en caso fuese expropiado. Bajo ningún motivo
se interpretará que la hipoteca recae en forma separada sobre él o los terrenos y las edificaciones existentes. Conforme lo estipulado en el párrafo precedente, tanto él o los terrenos, las edificaciones y todas las instalaciones, partes integrantes y accesorios del inmueble quedan afectadas en conjunto por la hipoteca. Fíjense qué interesante, porque hay tres visiones que confluyen en el mismo punto. La extensión de la hipoteca tiene que ser respetada. Y quiero cerrar con cargo a tener una muy buena discusión el día que veamos este tema en clase, diciéndoles concretamente lo que en el numeral 5.3 de la cláusula de este tercer contrato de hipoteca por un banco expresa. Las partes dejan expresa constancia que la independización de parte del inmueble o la separación, transferencia, enajenación o en general cualquier acto de disposición a título oneroso o gratuito sobre el inmueble en ningún caso afectará la validez o eficacia de la hipoteca. Manteniendo, menciona el banco, el derecho de ejecución sobre la totalidad del inmueble. Yo solamente quiero hacer un último comentario, me quedan escasos segundos. Y aquí en este numeral 5.3 de la cláusula quinta de este tercer contrato de hipoteca, dice sobre el inmueble en ningún caso afectará la validez o eficacia. Este es un tema interesantísimo, porque creo que una vez más, y esta vez sí, perdonen, pero hubo otra vez una baja de tensión que no sé cómo controlar. Concreto, aquí se dice validez o eficacia. Pues creo que son conceptos distintos y no sinónimos. Y ya lo hemos conversado en nuestra primera clase cuando analizamos los elementos necesarios de la hipoteca desde el 1099 del Código Civil. Y concluimos que la palabra correcta debería ser, porque el código no lo dice, eficacia. Muy bien, los invito a leer la lectura del profesor Díez Picasso, las lecturas que además son comentarios de Gloria Horna sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, de Federico Mesinas sobre la sentencia en casación de la Corte Suprema, y a revisar por favor estos tres modelos de contratos. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Ha sido un gusto.